buena, gente bonita de A lo Loco Redes Show y Podcast. Señores, vamos allá, estamos aquí. Feliz Año Nuevo, feliz 2026. Deseando desde este programa, tu programa, el más duro del Cibao. El programa que lamentablemente ha puesto a muchos, a retirarse. Que quieren invitarnos y no han podido, no permanecen en el tiempo, quieren venir con cosas, pero no está muy chisme. Vamos allá, esto es A lo Loco Podcast para ti. No hay competencia, señores. Entonces, saludando, ¿verdad?, a todas esas personas que nos ven a través de YouTube, de las diferentes redes sociales, y a esas personas también que comparten nuestro contenido, lo comentan. Gracias inmensas. Ya tú sabes, bobo. Miren, ustedes saben que estamos en una época donde el 2026 nos agarró un poquito exaltados a todos. Sí, porque la comunidad internacional está un poquito, podríamos decir, feliz y con emociones encontradas y muchas dudas que están surgiendo sobre el caso que todos conocemos de Venezuela, la detención de Nicolás Maduro por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, Donald Trump y demás. Vamos a hacer un análisis de causa-consecuencia y de cómo se va a enfrentar Venezuela a la geopolítica o cómo se va a ver este estado, quiénes serán los responsables de dirigir. Y recuerden que es nuestra opinión, ¿verdad? También recordar que esto llega a ustedes a través de TV American News. Somos A lo Loco Podcast. El tornillo que falta también, que está por ahí, el programa que se preocupa por, qué sé yo, por el interés cosmopolitista de las personas y por las cosas que nos afectan. Pero nada, señores, ahí este temita, todo el mundo lo está hablando porque es el tema mundial que está en la palestra. Recordar que Maduro fue fue detenido mediante una operación que mandó los Estados Unidos, que lanzó en Venezuela el día 3 de enero de este presente año 2026, que todo el mundo vivimos. Entonces, el día 3, en la madrugada me parece que el domingo 3, Venezuela se despertó con la noticia de que a las 2 de la mañana habían detenido a Nicolás Maduro y a su esposa por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, quienes habían lanzado una operación y habían bombardeado Miraflores y otras ciudades de Venezuela como manera evasiva, ¿verdad?, para lograr esta hazaña. Pero ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de la detención de Nicolás Maduro? Mucha gente se pregunta. Porque hay también personas que repiten lo que oyen y creen lo que otros dicen. Pero vamos a ver algunas posibles causas nosotros y consecuencias. Dentro de las causas que ya los Estados Unidos venían armando estos escenarios hace varios días, para nadie es un secreto que Trump y el gobierno de los Estados Unidos, Marco Rubio y demás, venían armando un escenario acusando al gobierno de Maduro de muchas cosas. Sabemos que Maduro no es una fichita y que a nivel de estrategia también los Estados Unidos hay que dársela. Por ejemplo, dentro de estas acusaciones, causa-consecuencias de la detención de Trump, está una acusación de narcotráfico y terrorismo que había emitido los Estados Unidos, que lo vinculó con redes de narcotráficos de cocaína y con apoyos a grupos terroristas internacionales.
Yo soy de los que opino que el cerebro de Maduro no da para tanto, pero vamos a decir que sí. Recuerden que es mi opinión. Ok, dentro de las otras causas tenemos la violación de derechos humanos, donde se responsabiliza de represión sistemática contra opositores y crisis institucional en Venezuela. ¿A qué se refiere esto? En Venezuela hay muchas personas que se consideran presos políticos y es de lo que vemos actualmente, que muchas gente están en la calle lanzada pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos y a la nueva presidenta que acaba de asumir, Daisy Rodríguez, me parece que libere los presos políticos que tiene el sistema de Venezuela. Operación internacional. La captura se realizó en el marco de una operación de resolución absoluta liderada por las fuerzas estadounidenses tras años de amenaza y compensas ofrecidas. Recompensas. Señores, recuerden que por la cabeza de Nicolás Maduro, los Estados Unidos primero ofreció 10 millones de dólares y luego lo elevó a un costo de 25 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. Esto era como estrategia para ver si, o como manera de ejercer presión sobre el líder del gobierno chavista, Nicolás Maduro. Entonces, una operación internacional, una presión política y militar. La administración de Trump intensificó acciones con drones y confiscación de petróleo. Y aquí es donde yo vengo a dar mi opinión. Yo soy de los que me atrevo a decir, o de los pocos que se atreven, que Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos no están actuando en pro de los venezolanos. Yo soy de los que digo que Trump, repito, no le interesa la patria de Venezuela. Lo que busca más bien Donald Trump es adueñarse de una parte de los recursos naturales y culturales de Venezuela, como es el caso del petróleo. Señores, el petróleo es la causa número uno de interés de los Estados Unidos para hacer lo que están haciendo. Si se dan cuenta, María Corina Machado, Edmundo González, que fueron los supuestamente presidentes electos por el pueblo de Venezuela, inmediatamente sucede este golpe a Venezuela, o dice la gente estaba feliz porque creía que venía algo inmediato con lo que es el posicionamiento, ¿verdad?, de nuevos líderes en Venezuela o el derrocamiento del poder del gobierno venezolano. Bueno, ha sorprendido a mucho a la comunidad internacional y de hecho a las mismas personas que esperaban el derrocamiento de Maduro, que la respuesta ha sido que Machado y Edmundo González no tienen capacidad ni respeto para dirigir los destinos de Venezuela y que tienen que aguantarse y que eso no es así. Más sin embargo, dentro de las acciones que hemos visto está que se ve raro, que la estructura de Maduro está ahí, el gobierno sigue igual, todo sigue igual, y ponen a Daisy Rodríguez a dirigir, que era la vicepresidenta, y pasa constitucionalmente a ser la presidenta de Venezuela, siendo titirizada, un títere de los Estados Unidos, a partir de lo que deja mucho que hablar, pero a nivel estratégico, geopolítico, y el que sabe de esto, sabe que es un arma de doble filo, porque por ahí tenemos todavía
a Diosdado Cabello y a Putin Padrino, a Vladimir Padrino, perdón, di que Putin, a Vladimir Padrino, disputándose el liderazgo de Venezuela entre ellos, porque uno domina las Fuerzas Armadas y otro es ministro de el ministro de Defensa. Ya ustedes saben cómo va esta cosa. Entonces, dentro de las consecuencias inmediatas tenemos el vacío de poder de Venezuela, como ya hemos venido mencionando, porque está la oposición. Ya mencionamos a Corina y mencionamos a Edmundo, ¿verdad? Personas los cuales Trump le ha hecho el fo, vamos a decirlo así, esto es a lo loco, le ha hecho el fo y la gente se ha quedado con la boca abierta con esta tensión. El vacío de poder de Venezuela, la Constitución establece que ante la falta absoluta del presidente debe iniciarse el proceso de sucesión que genera incertidumbre política. En esto es donde viene la Suprema Corte de Venezuela e inmediatamente hace a Daisy, estratégicamente también por los Estados Unidos, Daisy Rodríguez, la presidenta de de Venezuela. La tensión social interna que se está viviendo en Venezuela, Caracas, hay una calma tensa, largas filas en supermercados y farmacias, mientras los opositores, que son yo creo que estos son los que más van a sufrir, los opositores celebran en privado por temor a represalia. Aquí nadie sabe en verdad dónde está parado el pueblo de Venezuela, ni el gobierno, ni cuáles son las decisiones que van a afectar. Y hay otras cositas que vamos a seguir dialogando cuando terminemos de hablar de las consecuencias. Está el impacto geopolítico. La captura de Maduro marca un punto de inflexión en una política regional y global. Enviando un mensaje de firmeza de los Estados Unidos contra líderes acusados de narcotráfico, entre los que podemos mencionar el presidente de Colombia, la presidenta de México, el Cuba, entre otros. Son varios países que han sido mencionados por Trump. Groenlandia está, Dinamarca. Entonces, esto yo creo, dentro de mi opinión personal, que puede armar un escenario único para que explote, señores, y eso es así, la Tercera Guerra Mundial. Pero recuerden que es mi opinión, porque uno dice, yo siempre digo, y ese va a ser mi problema, que siempre yo voy a tener una opinión sobre las cosas. Reacciones internacionales. Los gobiernos aliados de Maduro denunciaron como una violación de la soberanía de Venezuela y del derecho internacional el acto cometido por los Estados Unidos. Naciones como China, naciones como México, ya mencionamos, como Rusia, se han dirigido y han hablado al respecto y han exigido la liberación inmediata de Maduro. Yo lo que pido es que eso se quede así, se queden en exigir y en diálogo y en lo que es diplomacia. Espero que no tomen acción porque va a haber un problema feo si esas naciones deciden enfrentar los Estados Unidos, porque se está viendo abusivo lo que está haciendo ya Donald Trump. Hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, no tienen que estarlo. Déjame tu opinión ahí en los comentarios, que para eso estamos. Te veo, te leo, te comparto y hasta creamos un contenido contigo si lo quieres, si tienes algo que decir. No tenemos ningún problema con eso. Reconfiguración del poder regional. Se abre una etapa de alta tensión política y militar en América Latina, con Estados Unidos asumiendo su rol directo en la transición venezolana. Entonces, resumiendo la causa y la consecuencia, tenemos estos aspectos. Las causas: narcotráfico, terrorismo, violaciones de derechos humanos y represión política de Estados Unidos. La ocupación
la operación Resolución Absoluta liderada por la fuerza de Estados Unidos, las consecuencias internas, el vacío de poder, la tensión social, la incertidumbre política, las consecuencias externas, las reacciones, que es lo que me preocupa, internacionales, y las denuncias de violación de soberanía e impacto geopolítico, que es donde está el problema. Y significado histórico, bueno, fin de una era en Venezuela y la redención del tablero regional. Que ahora, a partir de ahora, es que las cosas, señores, se va a poner interesante. Porque la detención de Maduro no representa solo la caída del líder del gobierno con el poder absoluto por más de una década, sino el inicio de una transición incierta. Es una transición incierta. El futuro de Venezuela está en el limbo, porque lamentablemente yo en Estados Unidos lo que veo es avaricia, no le interesa el bienestar de los venezolanos, lamentablemente. Venezuela se enfrenta ahora a un reto de reorganización del sistema político, mientras la comunidad internacional debate la legitimidad y las implicaciones de la captura de Maduro. Entonces, pueblo dominicano, te hablo a ti, tú que estás durmiendo, nosotros seguiremos, nosotros somos uno, vamos a ser parte de lo que está aconteciendo en el mundo. Pueblo venezolano, no te duermas, y yo soy de los que piensa que no es Estados Unidos que va a liberar el pueblo de Venezuela. Yo pienso que es el mismo pueblo quien tiene que rebelarse, apantalonarse, y lamentablemente ya no va a ser contra Maduro que van a luchar, va a ser contra las fuerzas estadounidenses. Algo similar a lo que pasó el 25 de abril del año 2965 en República Dominicana, iniciando la noche del 24 de abril. Así que yo espero que tú, como yo, tengan tu propia opinión sobre esto. Ahora, escuchen esto. Tras la detención de Maduro, ya dijimos que Daisy Rodríguez es quien asume en la fecha del 5 de enero del año 2026 como presidenta interina. Pero sin embargo, el poder real se disputa, como dijimos, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor, se disputa entre Diosdado Cabello, que es el ministro de Defensa, y Vladimir Padrino López, quien controla las Fuerzas Armadas y la seguridad interna de Venezuela. Los acuerdos que definirán el gobierno dependerá de las negociaciones internas que tengan ellos dentro del chavismo y las presiones internacionales. Entonces no va a decidir Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede hacer Trump? Estados Unidos. Amenazar, amenazar y amenazar. Y ellos cogen si quieren y dejan. Daisy va a cooperar porque ya le metieron la psicología oscura. Claro, claro. Pero la definición del gobierno, lo que va a pasar con Venezuela, está todavía con Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, señores López, que son los que tienen las Fuerzas Armadas. El gobierno está dividido. Daisy no tiene fuerza. Diosdado dio una conferencia a las Fuerzas Armadas, llamó al pueblo a levantarse, a la milicia, a tirarse a las calles, a responder cualquier tipo de... Y otra cosa, Trump ha descartado cualquier tipo de ataque a Venezuela otra vez, igual que la noche de la captura del 3 de enero a Nicolás Maduro. Gobernará Daisy Rodríguez, vicepresidenta. Según la Constitución, debe asumir la presidencia en caso de falta absoluta del mandatario. Representa la continuidad institucional, aunque el poder dependerá del respaldo militar. ¿Y quién tiene el respaldo militar? Acabamos de decir. Díganlo ustedes conmigo. Diosdado Cabello, Diosdado Cabello, líder del PSUV, que es la figura clave del chavismo, que controla los sectores y partidos de la seguridad interna.
señores, podría imponerse como el líder de facto si logra acuerdos con las Fuerzas Armadas. Y vemos esto un poquito lógico, porque hay mucha gente que no quiere saber de la presión internacional de los Estados Unidos y van a seguir lo que decida Diosdado Cabello como jefe y ministro de Defensa, quien controla el sector y partido de la seguridad interna de Venezuela. Entonces Vladimir Padrino López, que es ministro de Defensa, tiene el control directo de las Fuerzas Armadas y su rol es decisivo. Sin apoyo militar, ningún sucesor puede gobernar con estabilidad. Y eso es así. Y los Estados Unidos no van a mover su tropa a Venezuela. Y no se puede hacer una invasión directamente en Venezuela, porque eso sería opresión. Entonces, si las Fuerzas Armadas hoy llamaron o están llamando a la normalidad en Venezuela, y usted y yo nos vemos que la presidenta institucional Daisy Rodríguez no recibe el apoyo de las Fuerzas Armadas, no estamos viendo nada. Y es un análisis mío. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero lamentablemente lo que tenemos es la cabeza, o sea, el títere, porque para mí, Nicolás es el títere. El verdadero jefe de Estado es Diosdado. Lamentablemente, aunque a usted le duela, es así. Entonces, yo creo que necesitamos acciones contundentes, que sean más, qué sé yo. Entonces, ¿ustedes quieren saber bajo el acuerdo que Daisy está gobernando? El acuerdos internos del chavismo. Se espera un pacto entre Rodríguez, entre Rodríguez, Cabello y Padrino. Tiene que ser así, se espera, para evitar la fractura del poder en Venezuela. Pero eso no va a suceder porque constantemente está Trump amenazando y ha lanzado varias advertencias que él sí debe hacer lo correcto para que no sufra peores consecuencias que Maduro. Para evitar la fractura del poder, el objetivo es mantener la cohesión y evitar el colapso institucional. La presión internacional, Estados Unidos y sus aliados exigirán posiblemente elecciones supervisadas. Países aliados de Maduro, Rusia e Irán podrán rechazar la intervención y presionar por mantener el chavismo en el poder. Porque a Rusia, a Irán, a China, a Corea del Norte no les conviene que el chavismo salga del poder porque sus acuerdos son con ellos. El acuerdo petrolero, y le están tocando los intereses a naciones. Por eso digo que ojalá y se mantenga en esa situación y en lo que ha hecho Maduro, en lo que ha hecho, Donald Trump, en amenaza y en boca y en decir, y que esas otras naciones y potencias no tomen carta en el asunto y repercusión inmediata, porque esto podría desatar la tercera guerra mundial que estamos tratando de evitar hace mucho tiempo. Recuerden que el mundo no ha explotado porque algún dedo no ha querido. Recuerden eso. Los escenarios posibles son gobierno de transición encabezado por Daisy Rodríguez con apoyo militar condicional o condicionado. Por ejemplo, si Diosdado dice sí, te vamos a apoyar, pero estos son los acuerdos, esto es lo que hay que hacer, Entonces, si ustedes se dan cuenta, los Estados Unidos no han hecho nada a favor de Venezuela, políticamente hablando. Lo que les interesa son los recursos naturales que puede dar Venezuela, la riqueza que posee Venezuela y levantar los bloqueos que le había impuesto Maduro hace 10 años en el precisamente anterior gobierno de Trump, 2016-2020. Entonces, hay un problema, pero fuerte. Entonces, ¿qué podríamos decir? Las negociaciones internacionales que lleva elecciones anticipadas bajo extrema externa. Los escenarios, ventajas y riesgos. Daisy como presidenta, el respeto a la constitucional, imagen de continuidad, riesgos que representa es
depende del respaldo militar. Cabello tiene el control político y militar inmediato ahora mismo, lamentablemente, que es el riesgo es una posible fractura interna y rechazo internacional, y la transición negociada con elecciones, mayor legitimidad internacional y posible estabilidad futura. El riesgo de violencia y resistencia del chavismo duro, esas son los riesgos que hay, ventajas en estos escenarios. Entonces, la pregunta central no es quién gobernará, señores, a Venezuela ahora mismo, sino cómo se sostendrá ese gobierno de Venezuela, cómo la sucesión de Daisy Rodríguez podrá manejar con dos espadas en el cuello. Estados Unidos por aquí y el gobierno militar de Diosdado y Padrino por otro lado. Entonces la sucesión constitucional da ventaja a Daisy, pero la realidad del poder militar colocan a Cabello y a Padrino en el centro de las decisiones, que lamentablemente veo a Venezuela en un conflicto feo. El desenlace dependerá de si se logra un acuerdo interno o si la presión internacional fuerza una transición más amplia. Entonces, aquí vamos con el tema que nosotros queremos y es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero ¿qué pasó con Corina Machado y con Edmundo González, que fueron los ganadores? Y en base a este escenario fue que se armó la represalia contra Nicolás Maduro y se ha armado todo porque supuestamente ellos son los vencedores en las urnas de Venezuela, de las elecciones de Venezuela, y basado en esto fue que muchas comunidades internacionales los recibieron, le dieron su respaldo y rechazaban la legitimidad del triunfo de Maduro en Venezuela. Entonces, al ver que cae Maduro y que el gobierno sigue con Daisy y sigue Diosdado y sigue Padrino liderando las Fuerzas Armadas y militares, y estas dos figuras, Machado y Edmundo, quedar fuera, dicho por el propio Donald Trump, que no tienen respeto alguno ni liderazgo para dirigir los destinos de Venezuela ahora mismo. Esa es para mí la cuestionante más grande. No era por la libertad de Venezuela, no era porque se respeten la Constitución, los derechos de los venezolanos, no era porque se cumpla lo que decidió el pueblo en las urnas, que Edmundo sea presidente o Corina Machado sea la vicepresidenta de Venezuela electa. Entonces, yo creo que debemos empezar a cuestionarnos por ahí y despertar un poquito, porque la política, no solo en República Dominicana, sino a nivel global, sigue siendo sucia. Y le pido a Dios, a lo que existe en el universo, que meta su mano y que los demás países y potencias no decidan reaccionar ante lo que le están haciendo a un gran aliado, y justamente por lo que ellos han pactado, que es el petróleo de Venezuela. Así que ha sido mi opinión hasta hoy. Dime tú qué piensas sobre las causas y consecuencias que ha generado la detención de Nicolás Maduro y el asumir o la sumisión, ¿verdad?, del gobierno de Daisy Rodríguez y el control militar que posee Diosdado Cabello y Padrino en Venezuela. Deja tu opinión, suscríbete, comenta, comparte si te gusta el contenido y recuerda que es lo que yo opino. Tú no tienes que compartir conmigo, ¿eh? Eso es lo que uno dice, porque uno siempre dice. Así que esto ha sido todo. Hasta la próxima. Y
Bye.